Bueno, esta es la cápsula que corresponde a la ayudantía 4 de isostasia. Recordar que la isostasia es esta especie de compensación que existe en la Tierra cuando tenemos un déficit de masa o tenemos un aumento de masa sobre el geoide, como por ejemplo las montañas, que es el primer ejemplo que tenemos acá en la P1. Entonces, como estaba comentando, es una compensación. Por ejemplo, en la cordillera de los Andes existe lo que se llama raíces de montañas, que en el fondo esa altura, en el fondo tiene que ser compensada en profundidad con otro cambio de densidad. Acuérdense que existen dos hipótesis respecto a las variaciones de densidad de la Tierra. Una es lateral y la otra es en profundidad. Y lo que se trabaja y el concepto que más se utiliza para todos los problemas de isostasia en el fondo es usar la presión litostática. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban en un fluido y tenían que calcular la presión en este punto? Entonces la presión en el fondo es fuerza partido por área, ¿cierto? No es un vector, es un escalar y se produce como en todas las direcciones. Entonces eso es un poquito el concepto que vamos a ocupar ahora en la ayudantía, que en el fondo es considerar columnas que están equilibradas en cierta presión, y vamos a elegir dos puntos convenientes y vamos a hacer como una especie de equilibrio de presiones, ¿ya? La presión litostática en el fondo se va a definir como la presión, vendría siendo la densidad por la aceleración de gravedad por la altura de la columna, ¿ya? Y en general es una buena aproximación, se utiliza harto cuando estamos a ciertas profundidades y necesitamos tener ciertos valores de la presión en ese lugar. Yo que trabajo en volcanes, es una buena forma de estimar un poquito la presión y usar algunas constantes de corte, etc. Pero entonces esa es la fórmula que nos va a guiar siempre. Entonces, lo que hay que hacer en todos los problemas siempre es elegir un punto conveniente para hacer un poco el equilibrio isostático. Entonces, en este caso, vamos a elegir este punto, que le vamos a llamar, no sé, le vamos a llamar A chica, y vamos a tomar otro punto acá, y le vamos a llamar B chica. Aquí el problema es que nos vamos quedando sin letras para algunas cosas. Entonces lo que nosotros vamos a decir en el fondo es una ecuación que se conoce como la ecuación de equilibrio isostático, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a decir que la presión en A va a ser igual a la presión en B. Entonces la pregunta uno dice, el diagrama de la figura muestra la raíz producida por el plató tibetano de 5 kilómetros de altura y el espesor cortical total. Nos da las densidades entonces, y obviamente aquí tenemos corteza, y podríamos hablar de qué tan alto está esta montaña tibetana y la densidad del manto y de la corteza. Entonces vamos a hacer el equilibrio isostático en esos dos puntos, y esto siempre vamos a utilizar dos ecuaciones. Vamos a hacer la ecuación de presiones y las ecuaciones de altura. Entonces esta sería la ecuación de isostasia, para que seamos ordenados, y vamos a decir, ¿cuál es la presión en el punto A? Vamos a decir, la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B, porque estamos en equilibrio isostático. Esa es como la condición de los problemas. Entonces, ¿cómo escribimos la presión? En el caso de A, solamente tenemos una gran columna de corteza, que vendría siendo la montaña tibetana, ¿ya? Entonces, aplicamos la fórmula directamente. Sería la presión, o sea, la densidad de la corteza, por la gravedad, por la altura, ¿ya? La altura de la columna hacia arriba.
Entonces la altura de la columna sería R más T más H. ¿Ya? ¿Y eso a qué va a ser igual? A la presión en B. Entonces podemos ver que en la presión en B tenemos dos densidades con dos espesores distintos, entonces vamos a sumarlo. Tenemos corteza, ¿cierto? Rho corteza por G por T, ¿cierto? Y además tenemos manto, Rho manto por G y por R, ¿ya? Entonces aquí lo primero que notamos es que cuando tenemos más de una densidad en nuestra columna, tenemos que hacer esta separación, ¿ya? Entonces en nuestra ecuación podemos ver que la aceleración de gravedad en general no juega ningún papel. De hecho, en general las ecuaciones isostáticas ya lo obvian, pero me parece importante como saber de dónde viene y escribirlo al menos. Entonces, perdonen el desorden, voy a seguir por acá. Entonces voy a simplemente multiplicar. Me quedaría Rho corteza por R más Rho corteza por T más Rho corteza por H, y eso va a ser igual a Rho corteza por T más Rho M por R. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que se me va este con este. Y me va a quedar... Acuérdense que estamos calculando R, la raíz, ¿ya? La raíz de la montaña. Entonces me quedaría Rho corteza por H es igual a... Voy a pasar la raíz hacia el otro lado y voy a factorizar por las densidades. Entonces me quedaría Rho manto menos Rho corteza por R. ¿Sí? Entonces, ahora imagínense que estoy hacia el otro lado, pero finalmente R lo puedo escribir como... Entonces, la raíz del Tíbet es bien interesante la formación de montañas. Vean por favor videos del Himalaya, cómo va creciendo todavía, porque hay un choque ahí de dos cortezas continentales. Y la raíz entonces de este plato tibetano es R es igual a... Entonces el Rho de la corteza partido por la diferencia de densidad entre el manto y la corteza por H. ¿Ya? Y H era la altura que tenía esta montaña. ¿Ya? Entonces, acuérdense también que aquí tenemos que la densidad del manto es mayor que la densidad de la corteza. Aquí me traspapelé, pero en el fondo esa es la razón por la que la corteza está flotando entre comillas en el manto, obviamente. Entonces este es un número positivo. Entonces ahora vamos a reemplazar. Entonces vamos a reemplazar numéricamente. Entonces, aquí es súper importante que seamos consistentes con las unidades, en el sentido de que trabajemos, por ejemplo, en sistema internacional, o sepamos en las unidades que estamos trabajando, las densidades me las dieron en gramos por centímetro cúbico, la altura está en kilómetros, y conviene
traspasar todo a sistema internacional. Ya acuérdense que de gramo a centímetro cúbico es bastante fácil, 2.8 equivalen a 2.800. Kilogramos por metro cúbico, partido por 3.100 menos 2.800 por la altura, en este caso 5.000 metros. ¿Ya? Ahora, en verdad, como esta es una división, da lo mismo en las unidades, y la respuesta me quedaría en función de las unidades de H. ¿Ya? Yo les recomiendo igual que manejen bien qué unidades van siendo, porque a veces no es tan simple como esta ecuación, o se puede estar sumando o restando algo, y ahí podrían haber algunas complicaciones con las unidades. ¿Ya? Finalmente, eso me queda aproximadamente, y la respuesta la voy a dejar en kilómetros, porque si no tendría que escribir muchos ceros. La respuesta es aproximadamente 46 kilómetros. ¿Ya? Entonces, esa es la raíz que tiene que tener esta montaña, en el fondo, para compensar esa altura H. ¿Ya? Ahora, este es el límite entre la corteza y el manto. El límite entre la corteza y el manto en general lo vamos a ver más adelante, queda muy claro, por ejemplo, en la sísmica, porque hay un contraste de densidad importante. Entonces, se ha descubierto que en general en estos estudios sísmicos, en la realidad, toda la altura o la corteza en el Tíbet mide aproximadamente entre 75 y 85 kilómetros, ¿ya? Y si nosotros calculamos lo que nos mida a nosotros después de este ejercicio en la corteza del Tíbet, sería H más T más R, ¿cierto? Toda la corteza. Me queda H más T más R, que la calculamos, me queda 81 kilómetros. Entonces es bien interesante que, si bien este parece ser un modelo bastante simple, porque lo es, en verdad funciona bastante bien a escala regional y para este tipo de cálculos. Así que era una forma de ver que, si bien es un modelo simple, se ajusta bastante a ciertas observaciones que se han hecho de la realidad. Bueno, ahora vamos en el P2, que dice que la gracia un poquito del P2 es que no me da ningún dibujo. Entonces, parte de la dificultad también de esta parte de la materia es que a veces nos cuesta dibujar la situación que efectivamente nos está planteando el problema. Dice, la corteza de un continente contiene una capa de sal de 3 kilómetros de espesor, me da la densidad, que está incrustada con sedimentos. ¿Ya? Con el tiempo la capa de sal fluye lateralmente y la capa se adelgaza a 1 kilómetro de espesor. En general, cuando tenemos estas diferencias de densidades y algo sube por diferencia de densidad, son estos diapiros de sal, que es un fenómeno bien conocido, y no solamente puede fluir la sal, sino que pueden fluir otras cosas e incluso pueden ser de interés de prospección. Tenemos que suponer una densidad del manto de la astenósfera de 3.2 y me preguntan si el adelgazamiento de 2 kilómetros de la capa de sal causa que la superficie continental con respecto al nivel del mar disminuye. Sí, y tenemos que calcular cuánto lo hace, ¿ya? Entonces, como les decía, lo difícil es un poco imaginar esta situación, y para eso ya la tengo predibujada. Entonces aquí estaría el dibujo de la situación. Vamos a ver si tiene sentido con respecto a
el enunciado dice, la corteza de un continente que contiene una capa, entonces aquí nosotros tenemos el nivel del mar. Ya es súper importante fijarnos en esa referencia. La corteza de un continente contiene una capa de sal de 3 kilómetros, que yo le puse espesor de la sal con una densidad especial de la sal, que está incrustada con sedimentos de 2.4. Entonces aquí está el RO de los sedimentos de la corteza, entre comillas. Con el tiempo, la capa de sal fluye y la capa de sal se adelgaza a 1 kilómetro de espesor. Entonces, en el fondo, ahora mi espesor de la sal es menor. En este caso, como eran 3 kilómetros y después quedan 1 kilómetro, yo le puse aquí como más matemáticamente que en el fondo era 1/3 de lo que era antes, que también es una forma de verlo, ¿cierto? Y tenemos que suponer entonces que el manto tiene 3.2. Entonces me preguntan si y por lo tanto tenemos esta nueva situación. ¿Ya? Porque era tan importante el tema de las referencias y las alturas, porque a diferencia de del problema anterior, en este problema vamos a usar dos ecuaciones. Una ecuación que va a tener que ver con el equilibrio isostático y el otro que tiene que ver con las alturas, ¿ya? Entonces, obviamente ahí ya están elegidos como dónde voy a tomar los puntos. Acuérdense que aquí se tiene que mantener el equilibrio isostático. Entonces voy a escribir, entonces esta va a ser la ecuación de equilibrio isostático. ¿Ya? Entonces vamos a decir que la presión en alfa es igual a la presión en el punto beta. Entonces, en alfa vamos viendo la presión de la columna hacia arriba. Entonces, primero tenemos la densidad de la sal por el espesor de la sal, ¿cierto? Por G. Acuérdense por qué escribo G en las ecuaciones. Después tenemos más el espesor de los sedimentos o de la corteza. Entonces sería rho C por el espesor E. Fíjense que el espesor de estos sedimentos no cambian, de estos sedimentos incrustados, porque la sal la que se mueve en el fondo, por G. ¿Y tenemos algo más? No, ¿cierto? No tenemos manto, no tenemos nada más. Y eso va a ser igual a la presión. Se supone que cuando pasan todos estos procesos estamos en un punto donde está en equilibrio isostático y pasó todo el proceso y nos movemos a otra situación que vuelve a estar en equilibrio isostático, ¿ya? Eso es súper importante entenderlo, como que no estamos viendo como el durante, sino que estamos viendo el antes, cuando estoy en equilibrio litostático, y el después, cuando vuelvo a estar en equilibrio isostático, no litostático, isostático, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe en la Tierra efectivamente un rebote que sería súper interesante que lo conversáramos en la unidad de geodinámica, que se usa mucho en geomorfología, por ejemplo, y que es un dato que a veces usan geofísicas y geofísicos para algunas inversiones, y ese rebote tiene muchas implicancias, por ejemplo, el deshielo en Islandia ha sido, por el cambio climático, se ha visto que ese cambio de presión de una gran masa de hielo que desaparece muy rápido hace que haya un desequilibrio, ¿cierto? Y ese desequilibrio puede afectar las cámaras magmáticas y gatillar una erupción. Así que, pero nosotros no estamos viendo como ese desajuste, sino que estamos viendo una situación donde estoy en equilibrio isostático y otra situación donde ya llegué al equilibrio de nuevo. ¿Ya? Súper importante tener esos conceptos claros. Ya, entonces,
nosotros, ¿qué tenemos acá? Tenemos una columna con aire, tenemos mi capa de sal que es más delgada, tenemos mi corteza y aparece la compensación del manto. ¿Ya? Entonces vamos. Entonces tenemos ρ de aire por la altura o el cambio que nos están preguntando por G. Más, viene mi capita de sal, que es 1/3 de lo que era antes, por G. Después tenemos, perdón que me voy a pasar aquí abajo, después tenemos la corteza, entonces, o el sedimento, y después tenemos astenósfera, ¿cierto? Todo eso contribuye a mi presión en el punto beta. Y eso es ρm por m por g. ¿Ya? Entonces, es súper importante acá que nosotros entendamos de que si bien, y que los meteorólogos no nos maten, pero para nosotros la densidad del aire va a ser 0. ¿Por qué? Porque el contraste de densidad entre la corteza y el aire es tan grande que al final no nos importa que sea 1, algo, o entonces nosotros vamos a considerar por ese motivo que esto va a ser 0. ¿Ya? En el fondo estoy diciendo que la densidad del aire es 0. ¿Ya? Pero ya saben, es por este gran contraste que existe, digamos, entre la atmósfera y la litósfera. Y obviamente se nos van todas las aceleraciones de gravedad, ¿cierto? Entonces, esta era la ecuación. ¿Y cómo me queda? Dice, ρ de la sal por E de el espesor de la sal. Voy a pasar a... Y no era lo único que se nos iba, sino que ven este término ρ corteza por espesor corteza y ρ corteza por espesor corteza. Ese también es un término que está a ambos lados de la ecuación y está sumando, por lo tanto, también se nos simplificaba. Entonces solamente me queda eso a ese lado y de este lado me queda el espesor de la sal. Por la densidad de la sal, ¿cierto? Más el aporte de la astenósfera para completar el equilibrio isostático, ¿verdad? Ahora, lo primero que tienen que notar es como, oye, si yo quiero calcular H, esta ecuación no me está sirviendo, ¿cierto? Pero sigamos el procedimiento y veamos que M, que yo puse acá, que era un poco la compensación del manto para volver al equilibrio isostático, tampoco es un dato que yo conozco, ¿ya? Tampoco el espesor de los sedimentos era un dato conocido, pero como podemos ver, se nos fue. Entonces, de alguna forma como que me inventé otra incógnita. Entonces, a lo mejor esta ecuación no era para despejar directamente H, sino que primero tengo que despejar ese aporte de la compensación isostática que hace el manto. Entonces,
como ya les comenté, nos quedamos sin el h, pero el m tampoco lo conocemos porque es una variable que nosotros, entre comillas, inventamos dentro del problema. Entonces lo que yo voy a hacer es despejarla porque para que me quede al menos en función de cosas conocidas, ¿cierto? Entonces me va a quedar que m es igual a 2/3 rho sal por el espesor de la sal partido por la densidad del manto. Ya, entonces aquí fíjense que de nuevo me quedan estas densidades por un espesor, que es como más o menos lo que siempre se llega en este tipo de ejercicios. Entonces ustedes dicen como, bueno, efectivamente despejé algo, pero no era lo que me estaban preguntando. Me estaban preguntando h, no m. Entonces vamos a introducir otra ecuación que se ocupa mucho que tiene que ver con la ecuación de las alturas. Ya que en el fondo, como pueden ver acá, en la situación 1 y en la situación 2, cuando ya no se, en ambos puntos en equilibrio isostático, aquí tenemos una igualdad también de los espesores y que hagan, digamos, el largo que tienen que dar. No sé si se entendió bien esa parte, pero en el fondo la vamos a llamar nuestra ecuación de alturas, entre comillas. O de espesores de los bloques, porque en el fondo esto tiene que ser igual a esto. Entonces simplemente vamos a decir eso. ¿Ya? Vamos a decir que como podíamos ver acá, el espesor original de la sal y lo voy a escribir con verde, va a ser el espesor original de la sal más el espesor de los sedimentos de la corteza, ¿cierto? Y eso me hace todo esto, ¿cierto? Todo esto. Y tiene que ser igual a esta otra situación que estoy en equilibrio isostático por las referencias que estoy ocupando, ¿ya? Entonces, al final, ni siquiera es como 2 puntos, sino que es darse cuenta de la suma de los espesores nomás. Entonces esto es igual, tiene que ser igual a h más el espesor de la sal, que era el espesor original, partido por 3, más e más m. Entonces, nuevamente, no nos importa mucho el espesor de la corteza. Y como pueden ver, tenemos una ecuación que depende de dos incógnitas, entre comillas, de h y de m. ¿Por qué? Porque yo conozco el espesor de la sal. Pero en nuestra ecuación de equilibrio isostático encontramos una forma de escribir m con variables conocidas, porque estos son datos del problema. Entonces lo que necesitamos hacer acá es despejar h y después reemplazar m. ¿Ya? Entonces es lo que voy a hacer. Entonces de esta ecuación voy a despejar h. Y me va a quedar que E sal menos 1/3 de E sal menos m es igual a h. ¿Ya? Entonces eso me queda 2/3
del espesor de la sal menos M es igual a H. Y ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar este valor que yo tenía acá de la ecuación de isostasia en mi ecuación de alturas. Entonces, aquí digo, reemplazando entonces, reemplazando M por datos conocidos del problema, me queda que sería 2/3 de E sal menos 2/3 de Rho sal partido Rho manto por E sal es igual a H. Entonces aquí podemos factorizar por E sal y 2/3, ¿verdad? Y me quedaría entonces que voy a cambiarme de lado. H es 2/3 de E sal, factor de 1 menos Rho sal, partido Rho manto o Rho astenósfera. Y listo. Entonces veamos un poco la ecuación, solamente para comprobar. Esto me queda adimensional porque es una densidad partido una densidad, y esto es un espesor que está en metros o kilómetros, y esto me va a quedar entonces en una unidad de longitud. Entonces, por ese lado está correcto. Y ahora vamos a reemplazar con los valores numéricos. Con los valores del problema. Y me va a quedar que H es aproximadamente similar a 0,625 kilómetros. Entonces, si bien existe una compensación que hace que el manto suba, efectivamente disminuye con respecto al nivel del mar en esta sección de equilibrio isostático. Entonces, a diferencia del primer problema, donde solamente nos preocupábamos de el equilibrio isostático en A y B, para el cálculo de la raíz, en el caso de 2, que tenemos dos situaciones que son diferentes, o una en un comienzo en equilibrio de isostasia, después pasa un tiempo donde las cosas no están equilibradas ciertamente y después vuelven al equilibrio, tenemos que agregar una nueva ecuación. Además de la ecuación del equilibrio isostático, tenemos que agregar la ecuación del equilibrio de las alturas. ¿Ya? Y la dificultad del problema también estaba en cómo dibujar esto. Así que eso ha sido todo. Se termina la cápsula acá. Se sube esta pauta se sube la pauta completa de esta ayudantía para que quede mejor explicado. Y esperemos repasar un poco esto a la siguiente clase.